Números 13. Habló Yahvé a Moisés diciendo: Envía hombres que exploren el país de Canaán, que yo daré a los hijos de Israel. Enviaréis de cada una de las tribus de sus padres un hombre que tenga entre ellos autoridad de príncipe. Y enviólos Moisés desde el desierto de Farán, según la orden de Yahvé, todos ellos jefes de los hijos de Israel. He aquí sus nombres: de la tribu de Rubén, Samuá, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Orí; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné; de la tribu de Isacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Paltí, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodí; de la tribu de José, es decir, de la tribu de Manasés, Gadí, hijo de Susí; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Nahabí, hijo de Bafsí; de la tribu de Gad, Jehuel, hijo de Maquí. Estos son los nombres de los varones que envió Moisés a explorar el país. A Oseas, hijo de Nun, dio Moisés el nombre de Josué. Moisés los envió para que explorasen la tierra de Canaán, diciéndoles: Subid por acá al Negev, luego subid a la serranía, explorad el país cómo es, y el pueblo que habita en ella, si fuerte o débil, si poco o mucho, y cómo es la tierra que habita, si buena o mala, y cuáles las ciudades en que moran, si abiertas o amuralladas, y qué tal es el suelo, si fértil o estéril, y si hay allí árboles o no. Esforzaos y traednos de los frutos de esa tierra. Era el tiempo de las primeras uvas. Subieron pues y exploraron el país, desde el desierto de Sin hasta Rehob, por donde se va a Hamat. Subiendo por el Negev llegaron a Hebrón, donde estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Enac. Hebrón fue edificada 7 años antes que Tanis de Egipto. Llegaron hasta el valle de Escol, donde cortaron un sarmiento con un racimo de uvas que trajeron entre dos en un palo, y también granadas e higos. Aquel lugar fue llamado Valle de Escol, a causa del racimo que allí cortaron los hijos de Israel. Volvieron de la exploración de la tierra al cabo de 40 días, y se presentaron inmediatamente a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Farán, en Cades, para darles cuenta a ellos y a toda la congregación, mostrándoles el fruto de la tierra. Contaron a Moisés: Llegamos a la tierra a donde nos enviaste, la cual en verdad mana leche y miel, y he aquí sus frutos. Pero el pueblo que habita en el país es fuerte, las ciudades están fortificadas y son muy grandes. Hemos visto también allí a los hijos de Enac. En la región del Negev habitan los amalecitas, en las montañas el eteo, el jebuseo y el amorreo. El cananeo vive en la costa del mar y en las riberas del Jordán. Entonces Caleb tranquilizó al pueblo que resistía a Moisés y dijo: Ea, subamos y tomemos posesión del país, pues muy bien podemos conquistarlo. Pero los que le habían acompañado decían: No podremos subir contra esta gente, porque es más fuerte que nosotros. Así desacreditaron entre los hijos de Israel la tierra que habían explorado, diciendo: El país que hemos recorrido para explorarlo consume a sus moradores, y todo el pueblo que vimos allí son hombres de grande estatura. Vimos allí a los gigantes, hijos de Enac, de la raza de los Nefilim, y éramos a nuestros ojos y a los ojos de ellos como langostas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Comentario. Nos encontramos en el capítulo 13 del libro de Números. Recuerden que en el capítulo 10 habíamos leído la partida del pueblo de Dios desde el pie del monte Sinaí, y ahora llegan a los límites donde comienza la tierra prometida, la tierra que Yahvé había prometido darles como herencia, una tierra tan rica que emana leche y miel, o sea que había muy buenos pastos para los ganados y daban realmente muy buenos frutos esas tierras. Sin embargo, en los capítulos intermedios vimos cómo el pueblo comenzó a manifestar su gran imperfección, su gran desconfianza en Dios, en Moisés. Y aquí este capítulo que nos muestra a los dos pueblos. ¿Qué contraposición hay entre estos pueblos?, dice el padre Dolindo Ruotolo. El pueblo hebreo es un pueblo que está en el desierto, persiguiendo un ideal que parece imposible, conquistar todo un país. Ellos que son un pueblo peregrino, pobre, sin ciudad, sin grandeza humana. En cambio, los cananeos son un pueblo fuerte, con fe en sus fortificaciones, bien protegidos. Incluso hay personas gigantescas allí de gran estaturas. Están consagrados a sus negocios y sobre todo a su maldad. Era tan grande la maldad de los países cananeos, especialmente de algunas de las ciudades, que Dios había decretado su aniquilación. La Biblia no nos cuenta más detalles, pero si Dios había decretado su exterminio, es que realmente habían llegado al límite de la maldad. En fin, lo que dice al final del capítulo uno de los exploradores, nos sentíamos como langostas ante esos gigantes, está muy bien dicho, porque recuerden que las langostas eran muchas veces instrumentos de la justicia divina. Cuando las langostas invadían un pueblo, se comían todo lo que había que cosechar, realmente significaba la muerte de aquel pueblo. Así también estos pueblos modernos que ponen leyes cada vez más inicuas, y esto se irá poniendo peor, piensan que Dios no les hará justicia, que ellos son los que gobiernan el mundo, que Dios no los puede controlar, que ellos son muy poderosos. Sin embargo, Dios les está dando tiempo para convertirse, y a nosotros, el pueblo de Dios, el nuevo Israel, nos está dando tiempo para que busquemos convertirlos. Cuando lleguemos al libro de Deuteronomio, en el primer capítulo, en el versículo 22, se nos recordará este pasaje, pero se dirá que eran los hebreos los que querían explorar. Aunque aquí leemos que es Dios quien manda la exploración, en realidad es una iniciativa del pueblo hebreo, en el fondo movido por la desconfianza. En vez de marchar seguros, Dios les había prometido vencer. Ellos, sin embargo, por miedo dicen no, hagamos primero reconocimiento, veamos de qué se trata esto, etc. Poner en duda las promesas divinas. Y miren cómo es Dios, dice el padre Dolindo, que condesciende con nuestra debilidad. Entonces Dios mismo manda que se explore, aunque era un capricho de los hombres. Es increíble cómo Dios tiene paciencia con nuestra falta de generosidad, lo quejosos que somos, las objeciones que ponemos para cambiar, nuestros peros, los miedos que tenemos a ser santos, en el fondo una gran desconfianza en Él. Y esto se ve de modo especial en estos 12 exploradores, en realidad en 10 de ellos, porque 2 de ellos van a estar al lado de Moisés, hombres de fe, Caleb, y luego también Oseas, que significa salva, pero Moisés le cambia el nombre a Dios salva, Josué, que es la misma raíz de Jesús, solamente distinto el modo de pronunciar, Dios salva, Yahvé salva. Pero nos concentraremos en Josué más adelante. Ahora nos concentramos en estos 10 exploradores, estos 10 líderes, estos jefes, estos príncipes del pueblo, que desanimaron al pueblo. O sea, el pueblo ya venía con desconfianza. Estos agrandaron todavía más la desconfianza. Es como los líderes que tenemos hoy en día. Ya el pueblo viene bastante mal y estos hacen peor todavía la sociedad. Y es así, dice el padre Dolindo, cuando un pueblo es ingrato e infiel a Dios,
Dios permite que tenga líderes indignos. En el caso del pueblo religioso, Dios permite pastores indignos, sacerdotes, obispos se refiere, pero también podemos aplicarlo a los líderes políticos. Dios permite estos malos pastores a fin de que la culpa no recaiga sobre todo el pueblo, sino principalmente sobre pocos, los líderes. Y de este modo es un atenuante para luego Dios usar de misericordia. O sea, estos líderes o pastores indignos son un castigo para el pueblo, ciertamente hacen sufrir al pueblo, lo corrompen más de lo que ya está corrompido, pero porque el pueblo lo ha merecido, pero a la vez esto atenúa el castigo divino. Porque si Dios le diera pastores santos o líderes santos, el pueblo que ya está mal dispuesto simplemente se obstinaría en el mal, en la iniquidad, agrandaría su pecado. En cambio, con estos malos líderes o pastores, sufre las consecuencias de sus pecados, pero no se agranda. Es un modo de actuar de la divina bondad, dice el Padre Dolindo, que concilia la justicia con la misericordia divina. Por eso, si nosotros no queremos sacerdotes malvados, debemos hacer méritos para tener sacerdotes buenos. Tenemos que cambiar. Así como un sacerdote sabe si él es bueno o no, si el pueblo se está haciendo bueno o no, si en la parroquia donde él trabaja está cambiando la gente. Por ejemplo, estos 10 líderes, príncipes, desanimaron al pueblo, no le ayudaron a que confiara en Dios, le hicieron tener más miedo, desacreditaron la tierra prometida. Y también así hay tantos sacerdotes que en vez de animar al pueblo a luchar por la santidad, desacreditan la tierra prometida, que es la iglesia, dice el Padre Dolindo Rótulo, la iglesia católica es de algún modo esa tierra prometida. Al ingresar uno en la iglesia ya ingresa de alguna manera en el reino de Dios. Pero tantos pastores que critican acremente a la iglesia, que la iglesia es retrógrada, que se ha quedado en el pasado, que debe cambiar totalmente. Son pastores que no mueven a la gente a hacer esfuerzos, sacrificios para rezar más, para hacer más penitencia, no acrecientan la devoción, prohíben al contrario los actos de devoción y predican que ganarse el cielo es algo muy fácil, gratis para todos, que no hace falta practicar la virtud, que es la iglesia la que tiene que entender la debilidad de la gente y no exigir los 10 mandamientos, sino que hay que modernizarlos, etc. Esos malos pastores son un castigo de Dios, verdaderamente. Entonces tenemos que cambiar. Aunque seamos pocos, tenemos que tratar de ser esos exploradores, buenos exploradores, animosos, invitando a todos a formar parte de la iglesia, a conquistar la santidad. Como fueron los 12 apóstoles, dice el Padre Dolindo, que entraron en el Imperio Romano y lo derrotaron. Derrotaron lo pecaminoso del Imperio Romano y levantaron la cristiandad. ¿Y qué armas usaron los apóstoles? Un gran racimo de uvas. ¿Cómo que un racimo de uvas? Recuerden que cuando volvieron los exploradores de la tierra prometida, traían un racimo de uvas, uno dice, tan grande que era necesario llevarlo entre dos, en un palo. Bueno, este racimo de uva simboliza a Cristo, dice el Padre Dolindo, su sangre, porque de hecho de la uva se hace el vino que luego en la Santa Misa se convierte en la sangre de Cristo. Por eso los apóstoles conquistaron el imperio con la misa, con el sacrificio de Cristo, con el amor divino, con el manjar celestial. Ellos fueron al mundo y contaron lo que ellos habían vivido, tocado, contemplado, al verbo de vida. Por eso dice el Padre Dolindo que los mejores exploradores son aquellos que están más elevados en la contemplación, que más se dedican a meditar el misterio de Cristo, a entenderlo, ya sean sacerdotes o laicos. Hay gente que vive en una gran contemplación y unión con Dios, y esos son los mejores exploradores, los que mejor invitan al mundo a que cambien, a que confíen en Dios, a que ingresen en el reino celestial. De modo especial, estos grandes contemplativos fueron los santos doctores de la Iglesia, cuyas vidas estamos meditando. Hoy nos toca meditar sobre San Cirilo de Alejandría.
En el año 1882, el gran Papa León XIII proclamó doctor de la Iglesia a San Cirilo de Alejandría. No solamente a él, sino a otro también llamado Cirilo, San Cirilo de Jerusalén, del cual ya hemos hablado. De San Cirilo sabemos muy poco de su infancia. Lo que sí sabemos es que es sobrino de otro obispo muy importante, Teófilo, al cual lo hemos mencionado en el capítulo anterior porque fue el gran enemigo de San Juan Crisóstomo. Es el que lo hizo deponer. Sin embargo, San Cirilo no va a ser como su tío, Teófilo, sino que una vez muerto Teófilo va a ser un gran obispo, un gran patriarca, aunque no va a estar en Constantinopla como estaba San Juan Crisóstomo, la capital del imperio en esa época, sino en otro lugar muy importante, en Alejandría, es patriarca de ese lugar. Fue elegido obispo y patriarca en el año 412 y va a gobernar durante 32 años con gran firmeza esa diócesis. Algunos años después, en el año 428, en la otra sede patriarcal de Constantinopla, fue elegido como obispo Nestorio. Nestorio era un monje formado en la escuela antioquena, de mucho prestigio, un hombre de mucha espiritualidad, pero también muy severo, y este nuevo obispo de Constantinopla pronto va a suscitar una oposición. Va a comenzar a predicar especialmente sobre la Santísima Virgen, que él prefería que no se la llamase Madre de Dios, como el pueblo acostumbraba a llamarla, sino que era mejor llamarla Madre de Cristo. Entonces se va a oponer a este título de Theotokos, una palabra griega, Madre de Dios, Theotokos, sino que había que llamarla Christotokos. Muy en el fondo había un gran peligro porque en esta escuela antioquena, porque había algunos teólogos, ya muchos teólogos daban dolores de cabeza en esa época, que intentando explicar el misterio de Cristo, separaban la naturaleza humana de la naturaleza divina de Cristo, creando de algún modo dos personas en Cristo, lo cual es un gran error. En Cristo hay una sola persona, Él es una sola persona divina que tiene dos naturalezas, la divina, que siempre la ha tenido, y la humana, que asumió hace 2000 años. Entonces este santo doctor San Cirilo de Alejandría se va a oponer a través de todos los medios, incluso mandándoles algunas cartas al obispo Nestorio, pidiéndole que no enseñase ese error. Le escribía esto: es necesario exponer al pueblo la enseñanza y la interpretación de la fe de la manera más irreprensible, y recordar que quien escandaliza, aunque sea a uno solo de estos pequeños que creen en Cristo, padecerá un castigo intolerable. Es muy interesante cómo San Cirilo aplica este texto de nuestro Señor, el escandalizar a los pequeños, referido a aquellos que corrompen la fe del pueblo fiel, del pueblo sencillo, que es como un niño pequeño, y eso es un pecado gravísimo. Entonces San Cirilo le va a escribir al Papa como patriarca de Alejandría que él era. Nestorio también le escribe al Papa como patriarca de Constantinopla, que el Papa en esa época era San Celestino I. Entonces el emperador Teodosio II convoca a todos los obispos del imperio para que se reúnan en un concilio y pongan solución a este problema. El Papa va a mandar a sus delegados papales. Se reunieron en Éfeso, que es el lugar donde fue sepultado el apóstol San Juan, y se reunieron en la catedral que fue la primera iglesia en ser llamada Santa María, porque recuerden que San Juan se la llevó a la Virgen a vivir allí, a Éfeso, aunque luego ella va a regresar a Jerusalén. Desde allí ella va a subir a los cielos. Habían invitado a este concilio también a San Agustín, pero lamentablemente acababa de morir. Este va a ser el tercer concilio ecuménico, mundial. Entonces el Papa, a través de San Cirilo, le pedía a Nestorio que se retractase de esta enseñanza que él estaba dando, porque eso implicaba poner dos personas en Cristo, lo cual es una herejía, destruye nuestra fe. Pero Nestorio no se quiso ni siquiera presentar. Por eso va a ser condenado en el concilio y va a ser depuesto, y le escribe de un modo muy fuerte San Cirilo a Nestorio una carta que dice así:
a Nestorio, nuevo Judas. Sabe que por razón de tus enseñanzas impías y por tu desobediencia a los cánones, has sido depuesto por este santo sínodo y que ya no perteneces a ningún rango de la Iglesia. Sin embargo, esta dureza no quiere decir que haya odio en el corazón de San Cirilo, como él mismo escribía en otra carta. Amo la paz. No hay nada que deteste más que las peleas y disputas. Amo a todos, y si pudiera sanar a uno solo, perdiendo todas mis posesiones y bienes, lo haría alegre, pues es la concordia lo que más valoro. Pero aquí se trata de una cuestión de fe y de un escándalo que concierne a todas las iglesias del Imperio Romano. La sagrada doctrina nos ha sido encomendada. Estoy lleno de amor por Nestorio, nadie lo ama más que yo, pero cuando la fe es atacada, no debemos dudar en sacrificar aún nuestras propias vidas. Gran obispo, grandes palabras de este San Cirilo. A pesar de que tenemos que amar y que amamos a todos, tenemos que ser muy estrictos, muy fuertes cuando se trata de defender nuestra fe. Lamentablemente hoy vivimos en una época donde se tolera todo, donde todas las opiniones son importantes, incluso el error, el mal, a nadie tenemos que ofender. Lo más importante hoy en día es no herir los sentimientos de nadie y creemos que eso es amor y no es amor. El amor tiene que fundarse sobre la verdad, hay que defender la verdad y por amor a las personas hay que enseñarles la verdad y corregirles cuando se equivocan. Muchos acusan a San Cirilo de ser demasiado duro con Nestorio. Es realmente un misterio porque de hecho San Cirilo comenzó el concilio no esperando ni siquiera que llegasen los delegados papales ni el obispo de Antioquía para comenzar el concilio. Condenó a Nestorio inmediatamente. Algunos dicen que actuó intempestivamente. ¿Por qué? Quién sabe, en el cielo sabremos las razones que lo movieron, pero es importante notar que Nestorio, cuando fue llamado a ser obispo, a pesar de que era un monje muy piadoso y defensor de la doctrina, era también un látigo para los herejes, o sea, era de carácter muy fuerte. El mismo Nestorio, cuando fue elegido, decía: «Siento que los hombres podrían calumniarme con cualquier cosa, pero jamás de herejía». O sea, él se consideraba defensor de la fe católica y era muy estricto, muy duro, y tal vez por eso San Cirilo se mostró tan duro, como decía un sacerdote amigo mío, a duro, duro y medio. Hoy en día nos haría falta un San Cirilo nuevamente que llamase fuertemente la atención a aquellos obispos o sacerdotes que enseñan tantas herejías, tantos errores, con palabras muy bonitas, y no nos damos cuenta que son los que más daño hacen a la sociedad, incluso más daño que aquellos que han cometido pecados inmorales. Pero los pecados contra la fe, el predicar la falsa doctrina, es algo mucho peor, porque es el fundamento para que luego se cometan las inmoralidades y perversiones. Una cosa muy interesante es que en el siglo XX, el siglo anterior, 2 papas escribieron 2 documentos oficiales a toda la Iglesia sobre este Santo Padre, San Cirilo. En el año 1931 el Papa Pío XI escribió una encíclica titulada La luz de la verdad, conmemorando los 1500 años del concilio de Éfeso y alabando a San Cirilo, que fue el personaje principal de este concilio. Más tarde, en el año 1944, el Papa Pío XII le dedicó directamente a San Cirilo una encíclica entera con ocasión de los 1500 años de su muerte. Estos 2 documentos nos muestran que San Cirilo no solo es importante, sino que es importante para estos tiempos modernos. Por un lado, ambos papas lo proponen como modelo de unidad para todos los cristianos, pero especialmente para las iglesias orientales, a la cual pertenecía San Cirilo y que tanto amaba, pero que muchas de esas iglesias se separaron después de la Iglesia Católica. Por ejemplo, los ortodoxos son obispos patriarcales que no quieren reconocer la autoridad del Papa, o la diócesis de San Cirilo, que poco después de la muerte de él cayó en la herejía monofisita, aquellos que sostienen que Cristo tiene una sola naturaleza, la divina, y no la humana. Otro gran error. Entonces lo proponen como modelo de unidad.
La unidad del mundo, de la iglesia, de los cristianos, se logrará no aceptando las creencias de todos y haciendo un guiso, una ensalada con eso, sino uniéndonos en la única verdad, sometiéndonos a la única verdad que es Cristo, bajo el cayado del único representante que Dios nos dejó oficial, que es el Papa. Entonces, estudiemos los escritos de San Cirilo, que verdaderamente son muy numerosos y son muy importantes para estudiar la historia del cristianismo. Son importantes sus comentarios a muchos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, entre los cuales destacan el comentario al Pentateuco, a Isaías, a los Salmos y de manera especial a los Evangelios de San Juan y de San Lucas. Son de gran importancia también muchas de sus obras doctrinales, en las que aparece continuamente la defensa de la fe en la Santísima Trinidad contra las tesis arrianas y contra las tesis de Nestorio. El modo de escribir de San Cirilo es muy preciso y el método con el que él escribe es usar mucho a los santos padres. Continuamente se apoya en la autoridad de los grandes santos doctores del pasado, especialmente de San Atanasio, que había sido obispo en esa sede donde él es obispo ahora, y él enseña que la verdadera fe se prueba así, basándonos en la fe de los primeros padres. Por eso a San Cirilo se lo llama el custodio de la exactitud, o sea, de la verdadera fe. También se le llama el sello de los padres, por cómo conoce a los santos padres y los cita constantemente. Y no solamente cita a los santos padres, sino que también usa mucho la razón. Por eso se dice que este santo padre es uno de los más eminentes precursores del estilo teológico de la escolástica, que va a usar Santo Tomás y otros grandes santos en la época de la cristiandad. Además de sello de los padres, a San Cirilo también se le llama el doctor de la encarnación, porque fue un incansable y firme testigo de Jesucristo, que es el Verbo encarnado, que es Dios, pero a la vez tiene la naturaleza humana, es verdadero hombre. Y si uno defiende eso, tiene que defender que su madre es verdaderamente madre de Dios. Claro que nadie con sentido común entiende que la Virgen pueda haber engendrado a Dios en cuanto Dios, sino que tiene que entenderse que ella engendró al Hijo de Dios, que ya existía desde la eternidad, pero que comienza a existir de un modo nuevo, con naturaleza humana. No da ella a luz a un nuevo ser, sino al mismo ser eterno que comienza a existir de un modo nuevo, con la naturaleza humana. Y es muy importante defender esta verdad, porque que la Virgen sea Madre de Dios significa que Dios se ha unido tan perfectamente con la humanidad que, sin dejar de ser Dios ni de confundirse con nosotros, nunca dejará de estar con nosotros en esa unión de amor. Se ha unido con nosotros del modo más tierno, que es teniendo una madre como todos nosotros. Por eso ese concilio de Éfeso se añadió allí al Ave María, al Dios te salve María que nosotros rezamos, esta frase que decimos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Gracias a este concilio. La primera parte del Ave María está tomada toda de la Biblia, pero esta segunda parte va a ser compuesta en distintos momentos de la historia de la Iglesia. San Cirilo murió un 28 de enero del año 444 con una oración a la Virgen María en sus labios. Así como los exploradores trajeron de la tierra prometida no solo un racimo de uvas, sino granadas e higos, también nosotros mostrémosle al mundo la belleza del amor de Cristo y la belleza del amor materno de la Virgen y la sabiduría de los santos.